Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos a este episodio que estamos en fecha 21 de abril de este 2026. Con bastante información que compartirles, solo recordarle también que estamos en esta semana de la lectura de la Biblia. Una, créame, de las acciones familiares más importantes. Si nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, si nuestras vidas están en torno a Él y su palabra, no solamente será una vida de paz, sino también una vida próspera, donde sus hijos también podrán heredar uno de los hábitos más importantes, no solamente el de la lectura de la Biblia, sino también el tener a Dios como un refugio y saber con certeza, con toda esa fe, que la fidelidad de Dios siempre estará con nosotros. En temas informativos, creo que este tema de Irán pues sigue ocupando los titulares. Creemos que el presidente Donald Trump, entre la presión que tiene para poder salir de este dilema, porque créanme, se ha vuelto un dilema esta incursión militar de Estados Unidos y Israel contra Irán, y hoy por hoy no solamente hay más incertidumbre que certidumbre, y las declaraciones del presidente también, creemos, muestra esa situación. El presidente dice que no quiere extender ya este alto al fuego con Irán y ha enviado una firme advertencia a la República Islámica. Espero bombardear. El presidente Donald Trump ha rechazado la idea de permitir que las conversaciones con Irán continúen si se prolongan más allá del vencimiento del alto al fuego de mañana sin que se hayan alcanzado un acuerdo. Bueno, no quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo, dijo Trump el martes por la mañana en el programa de Squawk Box de CNBC, cuando se le preguntó sobre esta idea. Tienen que negociar y saben, lo único que diré es esto. Irán puede ponerse en una posición muy ventajosa. Si llegan a un acuerdo, pueden volver a ser una nación fuerte, una nación maravillosa. Están liderados por gente muy, muy dura, por desgracia, y no me refiero a dura en el buen sentido. Creo que es muy negativo para el país. Posteriormente, el presidente Trump aclaró que si el alto al fuego termina sin un acuerdo, está preparado para reanudar los ataques contra la República Islámica. Espero fracasar estrepitosamente porque creo que esa es la mejor actitud para afrontar el partido. Los negociadores estadounidenses encabezados por el vicepresidente J.D. Vance tienen previsto viajar a Pakistán en las próximas horas para intentar mediar una solución que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. O sea, nos queda apenas una semana para poder llegar a estos 2 meses de este conflicto. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de la delegación de Teherán, durante las conversaciones iniciales a principios de este mes, indicó públicamente que Irán no entablaría conversaciones con Estados Unidos debido a su descontento con las tácticas de Trump. Pero Trump reprendió diciendo que no les queda más remedio que enviar a sus negociadores a Pakistán, jactándose de cómo Estados Unidos diezmó la Armada, la Fuerza Aérea y la cúpula dirigente de Irán. Creo que estamos en posición de negociación muy sólida para hacer lo que otros presidentes debieron haber hecho durante 47 años. Así que no estamos tratando con el grupo de personas más agradables, pero lo estamos haciendo con mucho éxito. Y el bloqueo ha sido un éxito rotundo. Fueron las palabras del presidente Donald Trump. Bueno, lo importante aquí es hacer siempre esta reflexión. Y disculpe si en algún momento esto puede sonar incluso a arrogancia, pero en este programa se lo dijimos. Porque cada vez que nosotros empezamos a ver narrativas en vez de información, nosotros tenemos que hacer uso
de esto que nos ha regalado el Señor y desarrollar sobre todo, primero el sentido común, el sentido crítico. Si no hacemos un ejercicio de actitud crítica, pues todo el tiempo nos vamos a comer narrativas. Y yo lo había expuesto, apenas teníamos la segunda semana, a mí me parecía extremadamente difícil creer que solamente había una historia en un conflicto tan delicado. Un conflicto el cual todo el mundo ha temido y nadie se ha querido meter. Sin embargo, las narrativas tanto de los principales medios de comunicación que están alineados con la izquierda, que son antitrumpistas, empezaron a hablar bien de la guerra. Empezaron a mostrar encuestas constantemente de que están a favor de esta incursión militar. Y hemos visto además aires triunfalistas de constante ataque, destrozo, y como el mismo presidente en esta publicación decía, que han atacado más de 11,000 puestos estratégicos militares, que destruyeron la parte aérea, que destruyeron, bueno, en realidad gran parte del ejército iraní ha sido destruido. Sin mencionar que la cúpula de dirigentes ayatolás, o por lo menos los que han estado manejando toda esta estructura teocrática, pues han desaparecido, los han eliminado, los han asesinado. Sin embargo, cuando se empiezan a establecer narrativas, pues uno tiene que empezar a prender, como diríamos en mi pueblo, tiene que empezar a prender el foco, tienen que empezar a salir las red flags. Porque entonces cuando solamente creemos en narrativas, pues nos estamos creyendo cuentos. Y con esto no estoy poniendo en duda lo que el presidente decía, no, simplemente que cuando se pone aires tan triunfalistas, entonces uno tiene que ponerse a pensar. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Cómo esto puede afectar mi vida? Recuerde la premisa que siempre le digo. Cuando todo el mundo piensa igual, es porque en realidad nadie está pensando. Mire, le voy a traer a colación este ejemplo que seguramente usted lo tiene todavía fresquito. La pandemia del COVID-19 se ha logrado imponer gracias a narrativas, a mentiras infundadas, a una televisión que se agarraba de cualquier cosa que podría decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o igual agencias como la de Gavi, sin preguntarse qué, para qué, de dónde, cómo se financian, quiénes están detrás, cuál es el objetivo. Nadie ha querido simplemente hacer preguntas rigurosas. ¿Por qué? Porque estábamos manejados, primero, por políticos corruptos que necesitaban aprovechar esta oportunidad para enriquecerse, para extender su poder. Muchos que se supone deberían haber tenido cambios democráticos no los tuvieron. Muchas naciones aprovecharon los estados de emergencia para hacer contratos ilícitos, para enriquecerse, como es costumbre del aparato político. Ellos hacen préstamos y sacan dinero de un pedacito para comprar lo que se necesita, pero casi el 50% más se lo embolsillan. Es una práctica muy normal y común. Qué tristeza aceptarlo de esa manera, pero eso pasa en este continente y en el resto de los continentes. La política siempre ha sido sucia. Pero cuando ya tienes una emergencia o un estado de emergencia, pues estos políticos que se supone deben regirse, entre comillas, por leyes que fiscalizan que no se estén robando el dinero, pues todo eso se suprime. Los filtros de control en la mayoría de los casos, cuando se trata de un estado de emergencia, simplemente se levantan. Entonces los políticos pues tienen la oportunidad de hacer de las suyas. Por eso es que mientras más tiempo duraba la pandemia, más gente estaba encerrada en sus casas, menos oportunidad había de fiscalización. ¿Por qué cree que los políticos no hicieron lo mínimo siquiera para realmente proteger a su gente? No lo hicieron. Simplemente agarraron, escucharon y como tenían a sus aliados, los principales medios de comunicación que también son funcionales, digamos que no, en algunos casos podrán no ser, en algunos países no son funcionales a un gobierno. Sin embargo, sí son funcionales a la industria farmacéutica, por ejemplo, la industria médica. Entonces, cuando salían voces que eran capaces de hacerle frente, por ejemplo, con el tema de la vacunación, mencionando que existen acuerdos internacionales los cuales prohíben que a una persona simplemente se le ponga un tipo de fármaco, primero sin decirle qué es y además obligándole, a cualquier persona que cuestionaba esta situación le decían antivacunas, enemigo de la salud pública.
Y tenías a los principales medios de comunicación haciendo esto. Le digo con mucha tristeza y veo con mucha vergüenza a muchos de los colegas que sin saber, sin investigar o simplemente aferrándose a lo que dice la parte oficial, o sea, OMS, por ejemplo, esto era suficiente para desacreditar a cualquier otra persona que decía lo contrario, cualquier disidente. Entonces, cuando tú ya planteabas que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya no es una entidad que, entre comillas, en algún momento pudo haber sido para cuidar la salud pública, pues ya no lo es. Basta solamente revisar de dónde vienen los fondos. Habían estudios 2022-2023 que de forma clara y explícita indicaban que más del 80% de los ingresos de la Organización Mundial de la Salud ya no venían de los países. O sea, se supone que ese organismo funciona con la contribución de todos los países miembros. Sin embargo, los países ya no contribuían hace mucho. Un poquito más del 82, un 84%. Es netamente de organizaciones o sin fines de lucro, supuestamente, o que tienen conflictos de interés. Cuando yo le menciono intencionalmente la Fundación Gavi, y esto también lo he planteado contra estos mismos todólogos, expertólogos, estos colegas, periodistas, analistas, cuando les decía, ok, revisemos entonces de dónde vienen los fondos, de dónde proviene el dinero. Nuestra premisa como periodista es decir, cuando tienes una duda, sigue la ruta del dinero y vas a encontrar a quiénes son los financiadores y ahí vas a comenzar por lo menos a tener un cuestionamiento de decir, ¿hay un conflicto de interés? ¿Por qué es un conflicto de interés? ¿Quiénes son los que están en medio de este conflicto de interés? Con preguntas tan básicas puede uno por lo menos cuestionar. Pero no, la idea es que se establezcan narrativas que tú no puedas cuestionar. Entonces, si usted da este pequeño repaso en la memoria, se da cuenta que se han establecido narrativas para poder establecer mentiras. Mentiras en las cuales tenían a sus propios soldados, muchos de ellos ni siquiera pagados, sin embargo, parecería que la humanidad hubiera recibido de la televisión y sus políticos una especie de autoridad moral. Sí. Entonces teníamos a estos estúpidos covidianos que si alguien andaba sin un barbijo, sin una mascarilla, ya le reclamaban. Como si fueran policías, agentes médicos, o como si se creyeran algo. Le digo, como si fueran una policía de la moralidad. ¿Y qué dicen hoy los estudios? Solamente por mencionar algunos. Tanto los encierros como las vacunas, más bien, los encierros y las mascarillas, lo poco que ayudaron a reducir la mortalidad, fue del 0,2%. No un invento mío. Esto es una recopilación de metadata que hizo la Universidad de Johns Hopkins. Menos del 0,2%. Vaya, ni la mitad de uno. O sea, si usted fue uno de esos totalitarios, de esos pequeños dictadores, capataces, que se creyó con la autoridad moral para señalar a una persona porque no llevaba la mascarilla o no hacía distanciamiento social, créame, así fue su esfuerzo, 0,2%. ¿Y cuánto fue la cantidad de gente y millones de personas que se perjudicaron económicamente? ¿Cuántos realmente murieron? Bueno, así es como se establecen narrativas. Por eso es que nosotros desde el principio de este conflicto de Irán, Israel, Estados Unidos, cuando empezamos a escuchar que existe un aire triunfalista, pero todo marcado en una misma línea, pues hay que hacerse las preguntas para no estar cayendo en las trampas, en las mentiras o las verdades a medias. Y en este sentido, otra vez, vemos que el presidente quiere salir de este conflicto. Está presionando también al otro lado, a Irán, a que de una vez pónganse en la realidad. Ya les hemos bombardeado sus centros militares. Ya hemos acabado con la parte aérea, la parte naval. Sean sensatos, de una vez firmen un acuerdo. ¿Con qué se van a defender? A nosotros ya solamente nos queda la última fase de reventarlos con todo, de bombardearlos. Y sí, esto también suena como un mensaje desesperado de la administración Trump que lo que quiere es librarse de esto. Y por supuesto que quiere hacerlo. Porque sigue perjudicando este conflicto a los temas domésticos que se tienen que avanzar. Porque en la medida que exista y crezca
la inconformidad de personas que estén en desacuerdo con este conflicto Israel-Estados Unidos contra Irán, pues también va mermando no solo la popularidad, sino la intención del voto para las próximas elecciones de medio término. Y el presidente sabe que necesita mantener la mayoría en el Congreso. Hay un tema que todavía queda por ahí y parece que nos hemos olvidado. Y es que también cuando uno está enfocado en un tema, pues desenfoca el resto de los demás temas. Estoy seguro que si yo no le hablo de que esta es una semana que ha comenzado el sábado, la semana de la lectura de la Biblia, le apuesto que la mayoría de los medios de comunicación ni lo han mencionado. Ahora, tenemos un tema pendiente en el Congreso de los Estados Unidos, que es la ley Save America Act, que entre otras cosas quiere buscar transparencia para las próximas elecciones electorales, para que nuestro sistema electoral pueda, pues, no ser cuestionado, no ser señalado, y ver cómo podemos cerrar la mayoría de las grietas por donde se puede hacer fraude electoral. Y estamos viendo que ya no solo es el Partido Demócrata con el que hay que luchar o con el que hay que convencer para que esta ley se apruebe. Ahora son más voces dentro del Partido Republicano los que no están dispuestos. La representante de Florida, Ana Paulina Luna, ya lo ha dicho públicamente. John Thune, que es el presidente, digamos, ¿no?, de la mayoría en el Senado, prácticamente es como que ya lo ha dado por olvidado. Y esto lo ha denunciado la representante Ana Paulina Luna. O sea, si en algún momento, antes de que pasaran a una vacación, un receso de primavera en el Congreso, había la presión y había la urgencia y se estaba tocando el tema y había la posibilidad de que John Thune, el reino John Thune, pudiera avanzar con la ley, pues ahora ya no. Y parece que ahí nomás va a quedar. Y lo más grave es que vamos a llegar a unas elecciones de medio término en donde no solo va a llegar disminuido el Partido Republicano, va a quedar también disminuido el capital político del presidente Donald Trump. Pero lo más grave es que las elecciones van a continuar expuestas a las irregularidades de las cuales ya venimos denunciando desde las elecciones de 2016. Y tenemos a los medios de comunicación que simplemente lo que hacen es ver cómo pueden meter debajo del tapete ese problema. Porque para ellos, no. O sea, para ellos por ahora, mientras no les convenga, pues no hay que hablar de fraude. Mucho menos hay que hablar de que se le pida a un ciudadano una identificación para que pueda votar. Imagínense. Y estas son las cosas que nosotros tendríamos que estar constantemente velando. Por eso le digo, ojalá el presidente pueda encontrar el mecanismo que pueda terminar de una vez con este conflicto. Ahora, entre las cosas buenas que también el presidente ha dicho en las últimas horas, y me parece que esto es extremadamente importante, es a través de su red Truth Social, que él ha pedido que las mujeres que están ya condenadas, que se supone para la jornada de hoy, bueno, en realidad esta semana, que han sido acusadas y van a ser eliminadas, ahorcadas pues allá en Irán, pues el presidente Donald Trump a través de su red Truth Social ha pedido que las liberen. El presidente Trump ha implorado públicamente a Irán que liberara a 8 mujeres que, según las acusaciones, el régimen tiene previsto ejecutar como una forma de ganarse la buena voluntad de Estados Unidos. A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes, agradecería enormemente la liberación de estas mujeres. Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayas hecho. Por favor, no les hagas daño. Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones. Atentamente, presidente, gracias por su atención, presidente Donald Trump. Esto usted lo puede buscar en su red Truth Social. Y él hace además, el presidente Donald Trump, pues hace una captura, creo que sería, o un repost de Eyal Jacobi, donde dice, ¿no?, que la República Islámica pues está preparando para ahorcar a 8 mujeres. No hay una palabra de la comunidad internacional o un llamado de las organizaciones de derechos humanos. Ahí otra vez mi queja con la gente de las Naciones Unidas, por ejemplo. Que en lo personal, en algún momento, ojalá la sensatez de la humanidad brille
y desaparezca esta organización, que lo único que ha hecho es consumir dinero de los contribuyentes o de los que han podido hacerlo durante años, y sin embargo no ha traído soluciones. Ahora, si en algún momento pues pudo ayudar y pudo tener algún tipo de influencia para realmente colaborar con la humanidad, créame, hoy está muy alejado de eso. Creo que en alguno de los programas usted recordará, le había mencionado a este youtuber Mr. Beast, como él con su dinero, y no estoy hablando de millones de dólares, pero por lo menos con su dinero, él habría llevado agua para la gente de las zonas más rurales, la gente más pobre allá en África. Ahora usted solamente trate de comparar los millones de dólares que reciben las Naciones Unidas a través de ONGs. ¿Y qué hacen con ese dinero? Simplemente es para fortalecer partidos, en este caso de izquierda, que les son funcionales a ellos. Pero de ahí en adelante, que tú digas que están salvando vidas o que están tratando de evitar la hambruna en otros países, el esfuerzo es realmente muy poco para la cantidad de dinero que ellos manejan. Sin embargo, pues ahí está. Hay 8 mujeres que han sido condenadas a la horca. Muchas de ellas participaron en estos movimientos para que no se le obligue a la mujer a tener que estar llevando estos velos y además que la mujer no sea tratada como una cosa o peor que una cosa. Pero los derechos humanos, para que usted se dé cuenta, están alineados a la izquierda. De ninguna manera están alineados con la filosofía conservadora o mucho menos de derecha. Pero claro, cuando se trata de un movimiento que está bien pagado y gestionado por la izquierda internacional, como es el Free Palestine, pues ahí está todo el mundo, viendo la forma de cómo va a ayudar, apoyar y hacerse eco de eso. Sin embargo, cuando van a ahorcar a 8 mujeres, ¿dónde están? A ver, las feministas. ¿No están las organizaciones de derechos humanos? Esos mismos tragadebaldes. Esos come cuando hay. De estas organizaciones de derechos humanos que, por ejemplo, van y cuestionan los derechos humanos de los delincuentes que están en la cárcel de El Salvador, en el Secot. Para esos desgraciados vamos a ir a pelear y vamos a ir a buscar derechos humanos. Para los que por décadas han torturado, perseguido, asesinado, mutilado, a los que han renteado a su propia población, a los que han extorsionado para vivir del trabajo ajeno. No, por supuesto que no. Váyase al estercolero más hediondo que encuentren, pero ahí es el lugar donde tienen que estar ustedes, organizaciones de derechos humanos que velan por los delincuentes en vez de que velen por las víctimas de la delincuencia. Y resulta que ahora que tenemos públicamente, porque esto no es una noticia que, nos acabamos de enterar con el programa de Conserva la Voz con Freddy Silva. No, este es un problema que ya lo vienen de semanas que han sido ya condenadas a la horca. ¿Dónde están estas organizaciones? ¿Por qué no están ahí en Irán viendo la forma de cómo poder entrar y ver si pueden hacer algo para detener la ejecución de estas mujeres? Tiene ahí el presidente Donald Trump. Puede que sea una jugada populista o no. Y podemos nosotros creer que el presidente está haciendo una genuina intervención para salvar la vida de estas 8 condenadas. ¿Y el resto? ¿Dónde están los demás presidentes? Aquellos que dicen no a la guerra, que no les gusta, que no tienen. ¿Cuántos han condenado abiertamente también las masacres que han hecho contra su propia gente? Esta dictadura teocrática iraní. ¿Cuántos han sido aquellos que han salido con sus voces fuertes para denunciar los atropellos contra la gente? Esos derechos humanos de gente que solamente ha salido a protestar contra el gobierno. ¿Dónde están? Naciones Unidas, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente? Todo ese dinero que recibes. ¿Dónde están las demás organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos? ¿Y los derechos humanos de estas mujeres no cuentan? Nosotros creemos que a través de la presión, la intervención del presidente Donald Trump, estas 8 vidas se pueden salvar. Y ojalá se puedan salvar muchas más. Muchísimas más. Y también pedimos que exista congruencia de aquellos pacifistas, humanitarios y todos estos buenitos que llevan adelante estas agendas socialistas o progresistas, que sean congruentes también. Ojalá que estas mujeres no sean llevadas a la horca. Ojalá que dentro de este proceso de paz que está pidiendo y presionando
el presidente Donald Trump signifique también la oportunidad de vida, no solo para ellas, sino también para todas aquellas personas que están condenadas por un régimen totalitario. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, en X, antes Twitter. Y le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este programa usted encuentra otros con periodismo objetivo. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Se acercan las elecciones de medio término y después también vendrán las elecciones para presidente. Mientras tenemos una ley que está estancada, o por lo menos hay un proyecto de ley estancado en el Congreso que podría encontrar algún tipo de transparencia en nuestro sistema electoral, pues siguen surgiendo información no solamente creíble, sino documentada de cómo vienen haciendo fraude o por lo menos injerencia en nuestras elecciones en los Estados Unidos. Aquí hay un trabajo de Joe Hoft de The Gateway Pundit. Dice cómo la injerencia extranjera y el complejo industrial de las organizaciones sin fines de lucro robaron las elecciones de 2020. Esta es una publicación que tiene su primera parte, que ha salido el día de hoy. No anuncia cuándo vendrá la segunda parte, sin embargo, vamos a estar atentos. Aquí hay datos que me parece que son importantes mencionarlo. Dice, por ejemplo, en marzo, tanto John Salomón de Just the News como Jim Hoft de Gateway Pundit publicaron exclusivas de última hora y noticias impactantes sobre múltiples injerencias extranjeras en nuestras elecciones de 2020. Solomon reveló que existen nuevas pruebas de que China interfirió significativamente en esas elecciones presidenciales y a continuación reveló que empleados federales partidistas de nuestras agencias de inteligencia han estado ocultando flagrantemente esta información a los estadounidenses. John Hoft, confirmando otra intrusión extranjera, declaró: hoy tenemos pruebas de una violación exitosa por parte de uno de los principales enemigos de Estados Unidos, actores iraníes, en nuestra infraestructura electoral. Los funcionarios de CISA publicaron un informe el 30 de octubre de 2020, justo días antes de las elecciones presidenciales de 2020. El informe nunca se hizo público. Solomon publicó entonces otra noticia de última hora sobre injerencia extranjera, esta vez de nuestras elecciones de 2024. Estados Unidos interceptó mensajes del gobierno de Ucrania en los que se discutía un complot para desviar dinero a la reelección de Joe Biden. Esto debería alarmar e indignar a los estadounidenses, a quienes se les debe de inmediato toda la información que documente la interferencia extranjera en nuestras elecciones, especialmente a los más de 74.2 millones de estadounidenses que votaron por el presidente Donald Trump en 2020 y en cambio obtuvieron a Joe Biden como presidente. Ante estas recientes noticias sobre injerencias extranjeras en nuestras elecciones de 2020, vamos a repasar algunas actividades electorales muy sospechosas que involucraron una misión internacional de observación electoral de las Naciones Unidas que tuvo lugar en nuestro propio territorio durante nuestras elecciones presidenciales. Fíjese por acá. Esta misión de la ONU, dice, incluyó a varios observadores electorales extranjeros desconocidos que fueron desplegados en nuestro país el día de las elecciones a lugares desconocidos. Esta misión también incluyó asesores nacionales con las agencias federales esperadas y un grupo central de asesores cívicos, lo que en este país llamamos organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver.
Hay datos que, según este artículo, deberían ser, por lo menos, preguntas que tendríamos que hacernos. Dice acá, voy a saltarme algunos párrafos, lo que sí podemos hacer es desvelar los entresijos de esta misión de las Naciones Unidas y el hecho de que no uno, sino dos equipos separados de lo que parecen ser cerca de 150 observadores electorales extranjeros y desconocidos de la ONU fueron invitados y desplegados a múltiples lugares desconocidos en al menos 30 estados el día de las elecciones el 3 de noviembre de 2020. Esto es realmente interesante, por no decirlo grave. Se trataba de una constelación de organizaciones sin fines de lucro estadounidenses de extrema izquierda con motivaciones políticas y de carácter militante, concretamente del tipo que desplegó el destacado estratega demócrata y experto en derecho procesal Mark Elias, coordinador de organizaciones sin ánimo de lucro y principal asesor electoral de élite del Partido Demócrata en 2020. Estos hechos en sí mismos resultan sospechosos. Si tenemos en cuenta las ahora probadas infiltraciones del Partido Comunista Chino y de actores iraníes en nuestras elecciones de 2020, realmente hubo enemigos extranjeros atacando nuestras elecciones de 2020. Y el hecho de que las elecciones presidenciales de 2020 fueran las más importantes, inusuales, polémicas y fraudulentas de la historia de Estados Unidos, quedará claro que toda esta misión internacional de observación electoral de la ONU, desplegada en nuestro propio territorio durante las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de que la COVID-19 paralizó el planeta entero, pues necesita ser expuesta e investigada. Bueno, le voy a dejar para que usted le dé una miradita. Yo lo que quiero es entrar en el detalle de cómo funciona este tema de las misiones de las Naciones Unidas, o igual de cualquier otro organismo, pero más importante, yo quisiera que usted tome un poquito de conciencia de lo que significan las organizaciones sin fines de lucro. A ver, cuando estamos hablando de una ONG, que a grandes rasgos uno puede pensar automáticamente que una organización sin fines de lucro es una organización que está puesta para ayudar a las personas de una forma desinteresada. Y hemos visto agencias que legítima y genuinamente están puestas ahí porque realmente quieren ayudar a las personas. Pero entonces, cuando automáticamente se establece que una ONG es sinónimo de grupo de ayuda desinteresada, es donde empezamos a caer en graves problemas. Porque se empieza a establecer esta narrativa de que esa organización es buena y no debe ser auditada, no debe ser fiscalizada y mucho menos debe ser observada. ¿Cuál es entre lo más básico que uno puede entender de una organización sin fines de lucro? Quiere decir que no va a lucrar, ¿verdad? Y hasta en eso tenemos que ser también lo suficientemente conscientes para entender la hermenéutica de por qué proliferan estas organizaciones sin fines de lucro. Porque de repente uno podría pensar que han surgido gente de buen corazón, personas que son los nuevos buenos samaritanos, que les sobra un poquito de dinero y lo que quieren es ayudar y contribuir a la gente. Mentira. Les digo, es una falsedad. Porque si nosotros revisamos hoy el carácter que tienen estas organizaciones sin fines de lucro, no están puestas para servir y no están poniendo de su dinero para ayudar. Y ahí está el grave problema. Le digo, si nosotros vemos las narrativas, entonces uno se come el cuento y ya no cuestiona. Y esto gracias a que se ha implementado una idea, han sembrado una idea en la mente de las personas para que precisamente nadie los cuestione. A ver, les recuerdo, el principal asesor de marketing en su tiempo, allá en la Segunda Guerra Mundial, el nazi Joseph Goebbels, decía: repite una mentira 1000 veces y se va a convertir en verdad. Si nosotros encontramos la narrativa, podemos encontrar la mentira.
Si nos dicen a nosotros que automáticamente una organización sin fines de lucro es una organización de bien dispuesta a ayudar y que va a poner de su dinero, de sus fondos, de su contribución para ayudar a la gente, y nos comemos el cuento completito sin cuestionar, pues ahí tenemos los graves problemas. Porque nos está diciendo también, la ley se supone que indica que como es una organización sin fines de lucro, pues no va a lucrar. ¿No es cierto? No está puesta ahí para ganar dinero. Pero, ¿realmente esto funciona de esta manera? ¿Se ha puesto a pensar siquiera cómo es la hermenéutica de trabajo económico, administrativo? Bueno, yo le voy a platicar, ¿no? Para que usted vaya saliendo de estas narrativas. Porque cuando salga de estas narrativas, va a empezar a cuestionar el origen, el destino, el propósito de estas organizaciones sin fines de lucro y por qué muchos de los que hoy ocupan cargos o gobiernos socialistas, progresistas, todos alineados con la izquierda más radical, se están aprovechando precisamente de esa idea implementada en la mente de la sociedad para que no tenga usted cómo cuestionarlo. Se dice, y es por ley también, que una organización sin fines de lucro pues no debe lucrar. Pero entonces, ¿dónde está la trampa? Porque usted me dirá, si se supone que hay una organización, hay una oficina que la representa, esta oficina pues no debe generar ganancias, ¿verdad? Lo más lógico. Y también la ley estipula eso. Y debe ser reportado de manera pública lo que hace con el dinero que recibe, ¿verdad? Así estamos claros. Pero ahora veamos en qué realmente se basa y cómo es la realidad de este mantra de que una organización sin fines de lucro no debe lucrar. Mire, si yo tengo una organización sin fines de lucro, vamos a decir que hoy amanecí amando a los caimanes y soy una persona defensora de los caimanes y he decidido solicitar al gobierno federal me permita abrir una organización sin fines de lucro que sea por la defensa y protección de los caimanes. Vamos a suponer que soy un desempleado que no recibo dinero. Entonces no tengo con qué financiar esa organización. Sin embargo, voy a solicitar que todos aquellos amantes de caimanes, aquellos que gustan de los caimanes y que no quieren que los pobres caimanes sean maltratados, golpeados o le quiten su comida cuando, digamos, hay un conejo caminando por ahí y hay un caimán que está hambriento, entonces venga la persona y le dice, no, conejito, levántate, vete, te va a comer. Entonces le están quitando su derecho de alimentarse a este pobre caimán. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y puedo ser muy sarcástico en ello. Y resulta que hay gente como yo que está dispuesta a hacer lo que sea por cuidar a este caimán. Entonces el gobierno me permite tener mi organización. Ahora, he logrado convencer a mucha gente a través de podcasts, porque me he inventado un podcast también para hablar de la defensa de los caimanes. He traído toda documentación e información. Entonces hay mucha gente que cree en lo que estoy haciendo. Y de dólar en dólar o de 10,000 o de 20,000 me empiezan a dar mucho dinero. Digamos que unos $100,000, por ponerle un número nada más. Vamos a decir que mi recaudación ha sido exitosa y tengo el ingreso de $100,000. Pero ahora resulta que la ley dice que yo no puedo lucrar, ¿verdad? No puedo tener ganancias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hay $100,000 y yo de alguna manera tengo que retener ese dinero, lo tengo que hacer pasar por la organización sin fines de lucro y es como decir, voy a lavar el dinero. Sí, es un término que se utiliza cuando hay narcotraficantes que venden droga, les pagan con dinero, pero como es un dinero mal habido, pues entonces tengo que ver la forma de cómo lo voy a legalizar. Es un dinero ilegal que lo voy a volver legal. Sí, esto solamente es una idea, para que usted después no diga que todos a las ONG son criminales y lavadores de dinero. Pero le estoy poniendo una idea para que usted pueda entenderlo de la mejor manera. Entonces resulta que tengo esos $100,000 que la gente buena y de buen corazón me lo ha regalado, me lo ha donado. Y yo tengo una fundación sin fines de lucro. ¿Qué hace entonces la ONG para quedarse con el dinero? Lo primero tendrá que hacer es decir, pago una oficina. ¿Cuánto cuesta tu oficina mensual? Vamos a decir que $1,000 cada mes. Ya tenemos $12,000 menos, ¿verdad? De los $100,000 ya tenemos $12,000. Y seguramente pues tendré que
poner que tengo gastos operativos. Habrá que pagar electricidad, habrá que pagar el agua, además habrá que pagar, material de oficina y seguramente panfletos, y tendré que poner además dentro de mis gastos que necesito para sostener este podcast. Necesito comprar libros, información, videos, no sé, puedo ponerle ahí, digamos, unos $10,000 menos, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más, $20,000, nomás para hacer un poquito de matemáticas. De $100,000 ya tengo más o menos entre mis gastos, que le voy a quitar 20 y 12, ya son $32,000. $68,000 me queda, ¿cierto? Todavía queda $68,000. Pues entonces lo que voy a hacer es decir que en mi organización he tenido que contratar un empleado. Un empleado al que le pago $68,000 al año. ¿Qué le parece? O sea, además de, a través de la gente bondadosa y generosa, que me va a ayudar en la protección, en la difusión, me va a ayudar en la renta de la oficina, además me va a pagar un salario. Entonces ya tengo $68,000 más los otros $32,000 en gastos operativos y lo demás, ya tengo los $100,000. Entonces no hay ganancia, ¿lo ve? Entonces se aplica ante esta organización sin fines de lucro. Y usted me dirá, a ver, un momentito, ¿cómo que no hay ganancia? Pero si usted, Freddy, se está llevando el dinero porque usted ya ha salido como empleado. Sí, pero eso está dentro de lo que es el costo operativo de la organización. No, pero de todos modos usted se está quedando, mire, le estamos dando $100,000 y usted se va a quedar con $68,000. Sí, pero yo también tengo que ganar mi sueldo. Y seguramente habrá algunos que digan, sí, se lo merece. Y otros dirán, pues no se lo merece. Y ahí podríamos todavía tener un cierto debate, ¿no? Porque si se merece o no, pero de todos modos es así como lo van a hacer, que el dinero que ha sido regalado pues sea otra vez lavado para que aquí no exista nada ilegal. Ahora, vayamos a poner esta idea que le acabo de poner ahora. Ahora apliquemos esto a lo que hacen muchos de los artistas, porque usted no vaya a creer que muchos de ellos son bondadosos y generosos y que tienen un gran amor por la humanidad. Hay muchos artistas que, según sus contadores, les sugieren, de todos modos, tú tienes que pagar una cantidad de impuestos, ¿verdad? O sea, de todo lo que vas a ganar, tú tienes que derivar de tus impuestos y pagarlos al tío Sam. No te puedes escapar de ello. Pero nosotros te recomendamos que te abras una fundación. Aquí, en Bolivia, en La Paz, en Colombia, donde sea. Ábrete una fundación sin fines de lucro. Entonces, primero, ¿cómo vamos a hacer que el dinero vuelva otra vez a ti? A través de esta organización sin fines de lucro. Lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo, vamos a poner Fundación que salva niños huérfanos. ¡Wow! Y tú dices como un fan, vamos a suponer que hay un Bad Bunny, y estoy solamente sugiriendo, ¿no? Es el que más gana dinero. Y su contador le dice, no, tenemos que abrir nosotros una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Pues para que todo ese dinero que se supone tienes que pagar de impuestos, por lo menos no lo regales todo, sino que vuelva a ti, pero además lo vamos a invertir de buena manera. Entonces vamos a abrir esta fundación que cuida a los niños huérfanos, ¿verdad? Se supone que hay un porcentaje, y vamos a ponerle nomás un número, 10%, por ejemplo, de la ganancia, dependiendo en qué estado, en qué país estés, pero vas a tener que desembolsar ese dinero. Y no es cualquier cosita, porque si eres un artista famoso, seguramente vas a estar hablando de unos 5 millones de dólares, y no es cualquier platita la que te vas a tener que mochar para pagarle al gobierno. Primero, ¿por qué sugieren los contadores que tú contribuyas o que te armes primero una organización sin fin de lucro y después contribuyas en ella? Primero, porque cuando tú haces gasto, ya sea a una iglesia o igual a una organización sin fines de lucro, pues te deducen de los impuestos. ¿Por qué contribuirías con una organización que cuida niños? Porque además estás haciendo campaña
de buena imagen para ti como artista, aunque sea tu propia fundación. Porque entonces tus fans creen que tú eres una persona noble, generosa, que está dispuesta a regalar el dinero con tal de ayudar a sus niños huérfanos. Y la prensa lo vende de esa manera, para que vean que la prensa también es cómplice en todo esto. Así lo venden, no hacen investigación, no miran nada. Pero digamos, eso ya ha sido beneficio para la empresa, el contador y el artista. Ahora, ¿cómo el dinero vuelve a ti? Pues de la misma manera como le expliqué de la fundación, la ONG que protege caimanes. De la misma manera que alguien abre una organización sin fines de lucro para un cuidado de niños huérfanos, igual dice, a ver, nosotros necesitamos para funcionar $5 millones al año. ¡Wow! $5 millones. Bueno, pues lo que necesitan, han hecho su matemática, su contador es 5 millones. Entonces el artista de su propio dinero va a depositar $5 millones. Ahora, se supone que ese artista, para que se quede el dinero con ellos, ¿qué hace? Pues seguramente le dirá a su esposa, a su mamá, a su papá, o si tendrá hijos, les va a decir, pues los voy a incluir como empleados de esta organización. Y les vamos a pagar a todos, no sé, unos $200,000, $300,000 al año. Si ya tienes 5 personas trabajando por $300,000 al año, 5 por 3, ya $1.5 millones. Ahora, habrá gente que seguramente dirá, pues, papito, mamita, pues no les voy a pagar 100,000. A papito y mamita les voy a pagar $500,000, porque eso es lo que valen. Ese es su trabajo y les voy a pagar $500,000. Aunque no conozcan la existencia de la oficina de esta organización, aunque nunca hayan estado ahí, aunque nunca hayan trabajado, no importa. En el papel dice que ahí son empleados y son empleados. Entonces ya hay un acuerdo previo en la familia y decimos, ¿no? Papá, mamá, quiero darte una especie de pensión, te voy a dar $100,000, pero tú vas a cobrar $500,000. Entonces, $400,000 se lo regresas a mi contador. Y ya está. Haciendo cuentas, gastos operativos, viajes, y seguramente va a tener que haber algún tipo de dinerito que tendrá que quedar realmente y genuinamente para ayudar, aunque sea a 10 niños huérfanos. Aunque sea. Tendrán que dejar, ¿no? Ya hasta yo, por humanidad, creo yo que deberían de hacerlo. No sé si lo hacen, pero me imagino que deberían de hacerlo. Entonces, al final del año, digamos, estos 5 millones ya se han lavado. Y en vez de 5 millones, tal vez no serán los 5 millones los que van a retornar. Tal vez simplemente van a llegar 3 millones. Pero $3 millones sigue siendo mucho dinero. Pero esa forma en cómo actúan las organizaciones sin fines de lucro. Y esa es la forma también en la que actúan aquí en nuestro país. Estos que se dicen ser protectores de los inmigrantes indocumentados. Fíjese, hay datos que me parece que también tienen que ser expuestos. Tienen que ser expuestos. ¿Cómo es eso que aquí dentro de las fundaciones sin fines de lucro que se supone dicen que están para ayudar a los inmigrantes indocumentados? Uno, sus donantes misteriosamente son el gobierno federal al 100%. Reciben $434,000, dinero de nuestro bolsillo, de los contribuyentes, para una causa en la cual, pues no sé si todos estarán de acuerdo en ayudar. Pero estas organizaciones sin fines de lucro, una vez que son aceptados por el gobierno federal y reciben la ayuda del gobierno federal, ellos mismos se ponen como empleados y se pagan estos $434,000. ¿Qué le parece? Y claro, lo peor es que estas mismas organizaciones sin fines de lucro después actúan como operadores de lavado de dinero para el Partido Demócrata. O igual puede ser el Partido Republicano. El tema es que se ponen organizaciones sin fines de lucro, las cuales pueden explicarte abiertamente y públicamente que, por ejemplo, mi organización funciona con $700,000 al año y logro recaudar esos $700,000 al año. Y yo soy el único empleado al que hay que pagarle $650,000. Y mis gastos operativos, los demás, son $50,000. Y ahí está, mire, tas con tas, no te debo, no me debes, no he hecho ganancia. Sí. Pero entonces, ¿dónde está además la trampa? Además de haberse robado el dinero. Que mucha de esta gente, y eso es lo que están
averiguando muchos periodistas, y es por esto que en California, por ejemplo, lo que quieren es censurar a los investigadores, a los periodistas de investigación, para que no vayan e investiguen precisamente a estos grupos, estas organizaciones sin fines de lucro, los cuales ya han pactado con el Partido Demócrata, ya han pactado con la gobernación demócrata, me imagino, en su mayoría, han pactado con estas organizaciones para que ellos reciban $5 millones. Pero 200,000, no sé, $1 millón será para la organización, pero ellos tienen que contribuir ese dinero al partido para que se puedan hacer campañas, para que puedan ganar las elecciones. Y esto está funcionando de una manera muy descarada desde el siglo pasado, solamente que ahora ya no tienen vergüenza. Antes maquillaban con informes económicos o hacían su auditoría y la presentaban. Hoy ya simplemente dicen, miren, soy el único empleado. Es lo mismo que cuando denunciamos en su momento de la fundación que tiene la esposa de Gavin Newsom, una organización sin fines de lucro donde ella se paga $3 millones. ¿Qué le parece? O peor aún, a través igual de fundaciones sin fines de lucro, Gavin Newsom ha estado comprando sus propios libros. Le digo, por donde usted lo vea, a nosotros nos parece esto vomitivo, realmente asqueroso. Y es la forma en cómo la gente se aprovecha de la buena voluntad, de la bondad de esos seres humanos que genuinamente quieren ayudar con causas. Y hoy por hoy, de alguna manera va a tener que haber algún tipo de control. O vamos a tener que ver la forma de cómo vamos a fiscalizar. O por último, habrá que ver si realmente es justificada la existencia de estas organizaciones sin fines de lucro. Lo peor es que muchas de estas organizaciones solicitan el dinero de los contribuyentes y se los dan. Durante la administración de Joe Biden no hubo control. El despilfarro fue monumental. Por eso es que veíamos cómo inmigrantes que llegaban de a 10,000, de 15,000 personas por día. Por eso es que llegamos a casi 14,000 millones de indocumentados. Llegaban y había un autobús que estaba listo para llevarlos a otros estados. Tenían tarjetas de débito de $4,500 por familia para gastarlo en lo que quisieran. Tenían un hotel de 5 estrellas que estuvieron ocupando por 4 años. Tenían asesoría legal. ¿Se da cuenta? Pagado con el dinero de los contribuyentes. Yo no sé qué tan difícil podrá ser para usted la situación económica en la que ha estado viviendo los últimos años. Pero me imagino que mucha gente que ha tratado de, por ejemplo, solicitar ayuda para que cubran el costo o parte del costo de lo que es la renta, porque la vivienda ha subido tremendamente. Mucha gente que apenas está llegando a los $2,500 mensuales tiene una renta de $2,000, no la puede pagar, entonces tiene que solicitar el título 8 para poder subsistir. Americanos, ciudadanos americanos, que tal vez no les ha ido bien. Y usted no tiene idea lo difícil que es que alguna entidad estatal o federal le pueda desembolsar este dinero para que pueda vivir en una casa. Sin embargo, durante toda esta gestión de la administración de Joe Biden, se despilfarró el dinero y créame, todavía se sigue despilfarrando porque no hay la forma de poder controlar a tantas organizaciones sin fines de lucro. Por lo menos esto nos tiene que servir como algún tipo de alerta para que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando en el país. Y lo vuelvo a decir, como lo he dicho en muchos programas. Parte también porque existe un exceso de cobro de impuestos. Porque si no hubiera tanto dinero, no habría tentación para que toda esta gente buscara en la política su modo de prosperidad. Y buscar a través de la política, porque si no es por corrupción, ¿cómo más lo vas a hacer? Beneficiarte económicamente a costa del trabajo de los que están contribuyendo con sus impuestos. Tenemos que hacer mucha reflexión. Y mucho de esto está podrido por dentro, pero tenemos a los principales medios de comunicación que lo que hacen es más bien poner bajo el tapete, porque también sus ingresos derivan de alguna de estas compañías. Por eso le digo, hay mucho que tenemos que revisar, hay mucho que tenemos que reflexionar en el país. ¿Cuál es el Estados Unidos que queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Es este el Estados Unidos donde se ha normalizado la corrupción? ¿Donde se ha normalizado el defraudar? ¿Donde ya lo vemos normal, incluso necesario?
¿O vamos a encontrar siempre en medio de este debate que a veces tiene el ser humano, un debate interno en la parte moral, vamos a encontrar casi siempre una justificación? ¿Que porque el político roba? ¿Que porque el gobierno es un ladrón? ¿Que porque así son los políticos? Y pues nosotros tampoco no podemos dejar de serlo. Pues total, todo el mundo lo está haciendo. Que no se nos olvide. Lo bueno seguirá siendo bueno aunque nadie lo esté haciendo. Y lo malo seguirá siendo malo aunque todo el mundo lo haga. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame la lectura de la palabra. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaban de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 51 hasta el 8. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.